Bien. Voy a arrancar, para ir más rápido, un poquito más rápido, con derivadas parciales. ¿Ya miraron los videos de derivadas parciales? Me imagino que sí. ¿O no? No. Bueno. Vamos a hablar de derivadas de un campo escalar. ¿Sí? Derivadas de un campo escalar. Derivadas parciales. ¿Se ubican? Pero para eso vamos a repasar un poco la definición de derivada en una variable. Que yo lo hago en los videos. A ver, vamos a poner la pizarrita. A ver, si uno tiene una curva en R1, ¿no? Vamos, empecemos con R1. Funciones de R en R, ¿no? Tenemos una curva. Por ejemplo, esta curva. Yo les pido, bueno, vamos a calcular la derivada en este punto, por decir algo. ¿Qué es lo que quiero calcular cuando yo pido una derivada? La recta tangente que pasa por ese punto. Para Facundo, ¿escucharon lo que contestó rápidamente? Una recta tangente. ¿El resto qué opina? Voy a hablar, ¿eh? Piensen que muchos deben análisis 1 con Doña Nieves, ¿eh? Sí, tiene que ver con los incrementos para poder centrar la recta tangente. Hay que definir la pendiente de la recta, de esa recta. Martina dice que hay que definir la pendiente en términos de incrementos. Bien, ¿qué más? A ver qué más pueden decir. ¿De qué estaría indicando la derivada en esa curva? Hasta ahora, hasta ahora describieron algo que tiene que ver con otro objeto, pero nadie me dice qué está diciendo la derivada. Por ejemplo, si yo calculo la derivada en ese punto, le voy a marcar 3 puntitos. Yo calculo la derivada en cualquiera de esos 3 puntos, en el blanco, el amarillo y el verde. ¿Se ve bien los 3 puntos? ¿Qué piensan que me va a dar la derivada en esos 3 puntos? Por supuesto, de acuerdo a lo que me dijeron, sería una recta tangente en cada uno de esos puntos, ¿no? Se va aproximando a la curva. O sea, va haciendo algo parecido a la curva, las rectas tangentes. Bien, va a ser algo parecido a la curva. Hasta ahí estamos. Pero todavía no me dijeron qué indica o qué es la derivada. Me dijeron cosas que representa con respecto a la curva. La Representa una... velocidad de cambio de la función en un punto determinado. ¿Cómo? No te escuché bien, de nuevo. La velocidad de cambio de una función en un punto determinado. Pero la velocidad no es un concepto matemático, es un concepto físico. Y esto es matemática. Eso tiene que ver con la física. Habría que explicar por qué eso representa una velocidad. Matemáticamente, ¿qué indica la cuenta de la derivada? Por ejemplo, yo les digo, una torta de chocolate deriva del chocolate. Vendría bien con un buen café caliente ahora, ¿no? Una mesa deriva del árbol que le dio la madera. ¿Qué le estoy diciendo? Porque la Claro, ¿de palabra dónde deriva... origina esa curva? ¿Cómo? ¿De dónde origina sería? ¿Y qué es ese origen? Es como la materia prima, digamos, en los ejemplos que usted dio. ¿Podríamos decir que es el cambio que se produce entre lo que tenía y lo que tengo?
Sí. ¿Está bien? Tengo el chocolate y fabrico una torta de chocolate. ¿Qué hice? Cambié ese chocolate por una torta. Tenía un árbol, un tronco, y lo cambié por una mesa. Derivó la mesa de ese tronco. ¿La palabra no tendrá que ver con algo de eso? O sea, que se llama derivada. ¿Nunca se preguntan esas cosas ustedes? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Quiere decir que hay algo en esa curva que yo puedo generar de dónde deriva, de dónde cambia esa curva. O sea, que la derivada tiene que ver con un cambio. ¿Entienden? Con un ritmo de cambio de algo. ¿No se los dijo esto María Nieves? No. Estamos hablando de una derivada en una curva. Quiere decir que cuando yo indico el ritmo de cambio, ¿a ustedes les parece que el ritmo de cambio de esta curva es igual en este punto que en este que en este? No. Se dan cuenta que no es el mismo. ¿Quién mide ese ritmo de cambio de donde deriva esta curva? Lo que ustedes dijeron, la recta tangente. Si yo trazo una recta tangente acá, es muy pronunciada. Pero si la trazo acá, no tiene mucho pronunciamiento, es nulo, podríamos decir. Y si la trazo acá, cambia el pronunciamiento de orientación y encima no es tanto como esto. O sea que el ritmo Sería de la cambio, pendiente de la pendiente de la recta estaría indicando ese ritmo de cambio. Cómo va cambiando punto a punto sobre esa curva, en forma tangencial. ¿Se dan cuenta cómo se lo estoy contando? Sí. Eso quiere decir que la derivada lo que está indicando es un ritmo de cambio de la curva en todos sus puntos. Entonces la derivada la puedo pensar como la derivada puntual, punto a punto, y ese ritmo de cambio a su vez graficarlo como otra función que indica cómo cambia ese ritmo de cambio. O sea que la derivada la puedo escribir como una nueva función de cómo cambia mi función original punto a punto. Por eso puedo tener la derivada en un punto, o puedo tener la derivada como función derivada. ¿Por qué? Porque ese ritmo de cambio lo puedo a su vez representar como una función. ¿Queda claro esto? Sí, sí. Sí. Por lo tanto, cuando yo hablo de derivada, estoy pensando en esa recta, como ustedes bien dijeron, cambiando punto a punto sobre la curva. Es decir, marcando ese ritmo de cambio. Si ustedes se fijan, ¿y ese ritmo de cambio cómo se marca? Por intervalos. Por ejemplo, acá el ritmo de cambio para este intervalito es casi nulo, porque me muevo en un entorno del punto. Pero si ustedes se fijan, el ritmo de cambio en este intervalo es bastante pronunciado. No es lo mismo, el cambio viene dado entre quién, entre la diferencia en ese intervalo entre la curva y la recta, donde en un punto son iguales nada más. En el punto que a mí me interesa, pero en su entorno marca esto que ustedes nombraron que se llama incrementos. ¿Entienden dónde están los incrementos? ¿Qué son los incrementos? Son la diferencia entre la curva y la recta marcadas en el punto, pero claro, para que eso suceda, tengo que tener que ese intervalo genere puntos de acumulación. Conceptualmente estamos hablando. No sé si me siguen. Pregunten si hay algo que no se entiende. ¿Qué opinan?
Se quedaron mudos todos. Profe, Sí, porque ¿podría nadie repetir lo lo del había intervalo, por favor? Que me quedé, A justo estaba ver, tomando nota ahí. espere, de nuevo. Cuando yo tengo un intervalo, lo que marco, lo voy a ampliar, mirá. Suponete que estamos mirando este pedacito de la curva, ¿no? Mirá. Y mido acá. Suponete que mido, tienen que ser todos puntos acumulados, porque si yo voy a trazar una tangente acá, ¿no? Sería este puntito, vamos a ponerle A. Acá te lo amplío un poco. Si yo mido este intervalo, te lo voy a ampliar un poco más para que se vea mejor. El dibujo lo hice medio, entonces te lo voy a ampliar. Un intervalo, vamos a armarlo bien grande, para que esto es para que se pueda ver, no quiere decir que el intervalo tiene que ser así de grande. Este sería XC. Si yo agarro entre la curva y la recta, adentro de este intervalo, suponete que agarro un punto cualquiera y mido la diferencia entre la curva y la recta, para este punto o para este, el pronunciamiento que tiene la curva con respecto a la recta es bastante amplio. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia que hay dentro del intervalo, ya fuera de donde son tangentes, es bastante importante. Si yo me muevo en el pedazo que es horizontal o un poquito antes del pedazo horizontal para un mismo intervalo, esa diferencia acá cuando es horizontal es nula. Es muy chiquita, mirá. Te tenés que alejar mucho para obtener las mismas distancias dentro del intervalo. No sé si se ve eso. Hay que hacer bien el dibujo, lógico, ¿no? Quiere decir que cuando yo mido Sí, se ve. esto, lo que yo mido es este incremento, que es la diferencia entre la curva y la recta. Cuando este incremento h tiende a cero, o sea, ¿cuándo h tiende a cero? Cuando yo me voy aproximando con estos puntos al punto que me interesa, donde son tangentes, la curva es igual a la recta. Y tengo exactamente el ritmo de cambio en ese punto que lo da la pendiente de esa recta. ¿Se entiende? Y esa pendiente es la función derivada en ese punto. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo la diferencia de incrementos para un punto dado en el dominio X, estoy midiendo esa diferencia, cuando esa diferencia se va haciendo nula a través de los puntos del dominio, de los puntos de acumulación. ¿Se entiende? Y esa es la definición. ¿Cuál es la definición? El límite, ¿eso dónde lo tengo que mirar? En el eje, acá tengo f de x0 y acá tengo, ¿no? F de x0 sería este punto y acá tendría, ¿no? F de x0 más h, ¿no? Entonces el límite de h tendiendo a 0 de la resta, ¿cuál es la resta? Entre esto, entre todo esto y esto me queda toda esta altura, ¿no? Que sería, acá, ¿no? Esto. Que sería, ¿qué cosa esa altura? F de x0 más h menos f de x0. Y esta sería la definición, ¿no? Esa resta sería este pedazo dividido, ¿qué cosa? O sea, sería este triángulo H. curvo dividido h. Cuando ese triángulo, ¿cuándo esto va a ser un triángulo exacto? Cuando esto tienda a cero, porque cuando tienda a cero, la curva se va al aproximarse a la recta, el triángulo va a ser cada vez, la figura va a quedar una sola figura, que va a ser únicamente triangular, cuando h tienda a cero.
Y esto me va a dar en ese punto la derivada, que va a venir dada por la pendiente de esa recta. Que muy bien lo dijo Martina, ¿no? Esta sería la definición correcta, podríamos decir. ¿Está bien? Y Hágame consulto, ¿la notación eso de Leibniz es para todo o para ya cuando hablamos de campo escalar, para dos? la notación de Leibniz. La notación de Leibniz, o de Leibniz, como lo quieran nombrar, se usa para todos. Pero nosotros ahora vamos a usarla porque en análisis 2 tenemos que diferenciar derivadas totales de parciales. Cuando hay una sola derivada, que es total, como acá, es este límite nada más en una variable, la notación de Leibniz es la derivada de la función respecto de la derivada evaluada en el punto. Esa es la notación de Leibniz. A veces también se la pone así, hay varias anotaciones de Leibniz, se le pone el x0 acá abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que derivo con respecto al eje X. O sea, mido toda la derivada en el eje X, no mido nada en el eje Y. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Eso por un lado. ¿Quedó claro la de qué es la derivada? A ver, Andrea quiere decir algo desde hoy. Dale, Andrea. No, yo lo mantengo abierto, no hay micrófono nada más. Muy bien. Igual nunca nos enseñaron así. ¿Quedó claro entonces? Sí, profe. ¿Qué están calculando? Es un ritmo de cambio. ¿De cambio de qué? De los puntos de una curva. ¿Cómo cambian los puntos de una curva? Y ese ritmo de cambio es muy fácil representarlos por las pendientes de las rectas tangentes a esa curva. O sea que si a uno le pregunta qué es la derivada, es un cambio de ritmo. O sea, es el ritmo de cambio de puntos de una curva representadas por tangentes, por rectas tangentes, que van indicando ese cambio. Más simple no se los puedo contar. No es una cuenta solamente. La cuenta tiene que representar eso que acabo de decir. ¿Qué es esto que dijimos acá? La diferencia de Es altura. es Sí, un sí, sí. ritmo de cambio porque el límite es único. Porque el límite es único. Esa es una de las condiciones que tiene esto. Y tiene que ser un límite general, porque las pendientes son únicas. Una recta no puede tener dos pendientes. Si tiene dos pendientes, una sobra o una está mal. ¿Está bien? Una recta tiene una única pendiente, por lo tanto este límite tiene que ser único y general, porque tengo que poder venir por ambos lugares para indicar ese ritmo de cambio. Porque la recta no es una semirrecta, sino sería una semirrecta. Y si fuera una semirrecta, podría apuntar para cualquier lado, no podríamos indicar ninguna tangencia. Y para que esto lo pueda hacer bien y que las dos condiciones se conjuguen, esto implica algo más. La curva tiene que ser suave. Y la pregunta es, ¿qué será la suavidad de una curva? Que no tenga picos ni agujeros. Porque si acá tengo un agujero, no hay ninguna recta tangente a ese punto, porque si tengo un hueco no puedo hacer nada. Y si tengo un pico, ¿cómo trazo una tangente en un pico? ¿Cuántas tangentes puedo trazar en un pico? Infinitas. Entonces, ¿puedo medir su ritmo de cambio en un pico? No. Entonces, una función que tenga picos, no puedo medir su ritmo de cambio. Me decís, ¿qué función tiene pico el módulo de X? ¿Un pico dónde tiene? Acá, en el 0, 0. Esta función es continua en el 0, 0, pero no es derivable. ¿Por qué? Porque no puedo trazar ninguna recta tangente ahí. ¿Está claro? ¿Todo eso lo saben? O sea, este límite implica dos cosas. Implica continuidad y suavidad, si quieren.
a lo criollo en una curva. Indica que la curva no es ni discontinua, ni tiene cortes y no tiene picos. Porque en todos esos lugares es imposible trazar o determinar el ritmo de cambio de esa curva. ¿Entienden? Por ejemplo, si uno dibuja un asteroide, ¿conocen el asteroide? Aquí, aquí, y en esto no es derivable. ¿Es continuo? Sí, es continuo, pero no es derivable. ¿Por qué? Porque ¿cómo trazo la recta tangente ahí? ¿Cuál es la pendiente? No sé, no existe. O sea que una función sea continua no garantiza que sea derivable. Todas estas preguntas se las hace María Nieve en la cosa, pero como no comprenden la idea, la tienen que memorizar y tienen que memorizar el teorema. No sé si con el gráfico se ve bien lo que le estoy diciendo. En esto fallaron mucho en los exámenes que le tomó María Nieve. Sí. Andrea me dice que sí. ¿Por qué, Andrea? ¿Fallaste en esto? Sí. Yo Creo trato de que sí, que en hacérselo esto. fácil, no sé, qué sé yo. Claro, pero María Nieves nunca nos explicó así. Pasamos directamente a derivar, ella te daba los ejercicios, iba resolviendo los ejercicios en el pizarrón y eso era Pero eso la lo podés clase. hacer con una máquina hoy en día. Yo lo que quiero es que comprendan la idea. Claro, la comprensión de la idea no estaba. Estaba, esto se usa acá, se calcula esto para esto, pero no había una explicación así explícita de qué es una derivada, qué es lo que estamos mirando, no hubo. Entonces después como medio difícil Pero yo también. siempre digo lo mismo. Es tan culpable ella que no lo dice, porque ella sí lo sabe. En el caso de ella puedo Sí, asegurar que lo sabe porque lo sabe, pero no lo dice porque no tiene ganas. Porque mirá el tiempo que lleva explicar esto, para que ustedes lo vayan viendo. Hay gente que no le dedica este tiempo a las clases. Y también son culpables ustedes porque no lo preguntan. sí, la culpa también es nuestra. Hay culpa de ambos lados. Es Ujú. bueno preguntarlo, saber qué están haciendo. No sé si voy muy rápido. Creo que no voy muy rápido, ¿no? Bien. Pero a mí no me gusta escribir este límite así. Porque si yo quiero sacar la ecuación de la recta, ¿se dan cuenta? No se ve muy bien la recta ahí. Entonces, ¿cómo me gusta escribir este límite a la George? Me gusta escribirlo así, miren. Ya sabemos que la derivada es esa pendiente de esa recta. Entonces, lo que voy a hacer es entrar el resultado que sería mi derivada, mi pendiente, lo voy a entrar restando adentro del límite y lo voy a igualar a cero al resultado. Se puede escribir el límite así. Recordemos que estamos derivando en un punto acá, ¿no? Solo en el punto x0, ¿no? En este puntito. Pero tengo que tener cuidado cuando entro restando el límite, porque el límite entra restando, pero tiene denominador 1 esto, ¿no? Y acá tengo denominador h. Disculpen. Entonces, ¿cómo resuelvo esto para que me quede bien, que me quede todo un h en todo el denominador? Hago como si fuera una resta de quebrados, ¿no? A mí me gusta escribir la derivada así, ¿no? A ver si se ve. Sí, se ve. Se dan cuenta que si reparto la h, vuelvo a tenerlo de arriba, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde está la recta? En el numerador está la recta, hay que encontrarla ahora. ¿Qué es h? H es la resta, miren.
Entre x menos x sub 0 puede ser. Entre x más h, que sería este punto x, ¿no? Menos el punto original, porque sería toda esta distancia, ¿no? Algo parecido a lo que acaban de decir, ¿no? Ustedes dijeron que esto sería x, por lo tanto sería x menos x sub 0. Entonces ahora si reemplazamos aquí, ¿no? Todo esto ya lo vieron, por otro lado. Hasta acá, hasta por acá ya más o menos están en línea, me parece. Pero para llegar acá hay que entender bien esto, que es, ¿no? Entonces en lugar de poner x0 más h, puedo poner x, ¿no? Porque x0 más h es x, dijimos, ¿no? Y h, voy a poner la derivada adelante. Y en lugar de multiplicar por h, voy a multiplicar por x menos x0, ¿no? Que es h. Y abajo voy a dejar la h. Y acá voy a terminar de ordenar los términos. ¿Ven cómo lo voy ordenando? ¿Ya se va apareciendo alguna recta? Y sí, porque puedo decir que esto es f de x, ¿ven? Menos poner un corchete y decir que acá tengo, miren, f de x0 más, porque puse un menos adelante, ¿ven? Adentro del corchete, ¿qué es f', dijimos? La pendiente. ¿Ven dónde está la recta? Dividido. ¿Me van siguiendo como lo escribo el límite? Es la misma definición, ¿eh? Pero en esta definición que se ve bien. La pendiente. ¿La La pendiente recta solo? tangente. La ecuación de la recta. La recta Se ve la tangente. ecuación de la recta, pero la ecuación de la recta está en esta resta. Entonces la pregunta es, ¿cuándo este límite da 0? Cuando h es igual a 0. Pregunto, ahí ya me dan la pauta de que entendieron poco y nada lo que dije. Cuando el Cuando el numerador da numerador respuesta. da 0. 0. ¿H puede Cuando el ser numerador da 0? 0. Pregunto, No. ¿H puede ser 0? ¿Por qué no puede ser No. 0 H? Está como denominador. Primero eso, está como denominador, pero también está en el numerador. Está acá, en esta resta. Claro, lo que quise decir es como que h pasaba multiplicando y quedaba el numerador igual a 0. Dije mal. Ah, ahora te entendí mejor. Pasar esta H multiplicar, pero H no puede ser 0. Claro, no. Porque H, ¿qué es? Es el incremento. Es la diferencia entre lo que yo me muevo, que marca en la función la diferencia entre la curva y la recta. Y eso va a ser 0 cuando la curva y la recta sean iguales. Pero eso en este límite nunca puede suceder, porque yo lo que estoy mirando es en un entorno de ese punto lo que está pasando con el ritmo de cambio, que viene indicado por esa pendiente. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y para que eso sea único, ese punto tiene que ser, la diferencia entre la curva y la recta tiene que ser una diferencia que yo pueda siempre hacer. Si yo tengo un pico, esa diferencia no la puedo hacer, porque no es única, porque no sé en dónde apoyo la recta. No hay nada tangente, no existe la tangente en un pico. Yo no puedo trazar una tangente en una arista, puedo trazar una tangente a una superficie curva. Eso es lo que significa suave en matemática. Esa es la definición de suavidad. He visto a María Nieve que le ha puesto algunas cosas de esas en esos múltiples choice que les hace. Y ustedes caen como un chorlito con esas cosas. No la invocan nunca, salvo de Pepe. Claro, porque no masticamos bien el concepto, así como usted nos está explicando. Es como que nos quedamos con la palabra y muchas veces lo buscamos, pero tampoco es como que se asimila a lo Nadie que lo estamos cuenta viendo bien, en es internet. cierto. Entonces ahí se... Exacto, y ahí es donde se pierden en las tinieblas de la derivada. Muy bien.
Entonces, para que este límite sea 0 y tenga un cociente, ¿cuándo un cociente es 0? Cuando el numerador es 0, Únicamente. ¿Y el denominador? distinto de 0. Distinto de Exacto. ¿Y h cómo es siempre? distinto de cero. Puede ser chiquito, puede ser cercano a 0, pero no puede ser nunca 0. Porque si no, este límite no existe. Porque si esto es exactamente 0, 0 dividido 0 no existe. Ahora, para que este límite dé 0, esto de acá arriba no le queda otra remedia que ser estrictamente igual a 0. Cuidado, porque esto no es una indeterminación 0 sobre 0 como ustedes piensan. Arriba es algo que es exactamente 0 para que exista la derivada. Si no, este resultado 0 acá no puede existir nunca. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y el h obligatoriamente tiene que ser distinto de 0, no le queda otro remedio, porque si no, este límite se fue al diablo. Porque ustedes tienen el mal concepto de una indeterminación y acá no hay ninguna indeterminación. ¿Cuándo habría una indeterminación? Les pregunto. Qué buena pregunta para poner en el... Si yo hago el múltiple choice no sobrevive nadie tampoco. A ver, ¿cuándo sería un indeterminado? Supónganse que yo digo, este límite está indeterminado. ¿Cuándo eso estaría indeterminado? ¿Qué significa indeterminado? A ver. Algo que no puedo determinar, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuándo esto no lo podría determinar? Cuando lo de arriba se aproxime a 0. Porque, ¿qué significa 0? Porque 0 sobre 0 no es una indeterminación, es una función que se aproxima a 0 dividido otra función que se aproxima a 0. ¿Y por qué está indeterminado? Porque imagínense que yo tenga una función que se aproxima a 0 así. ¿A ustedes les parece que es lo mismo que una función que se aproxime a 0 así? Van las dos a 0, pero esta va de una forma y esta va de otra. Y el h lo que indica son las formas con las que se va a 0, porque ¿qué es el h? Es el ritmo de cambio de punto a punto. Entonces, si yo tengo un cociente que me está dando una derivada que está indeterminado el límite, no sé cómo va a 0 si lo de arriba no es 0. Ahora, cuando lo de arriba es la recta tangente, ese límite tiene que ser 0 exacto, no 0 aproximado, porque si fuera un 0 aproximado, no sé cómo va a 0 esa función que tengo ahí arriba. ¿Entienden lo que digo? Porque puedo ir a 0 por distintos ritmos de cambio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por lo tanto, una Sí, Jorge. indeterminación es cuando yo no sé cómo me muevo en un cociente. ¿Por qué? Porque voy a un valor a 0, por ejemplo, de una forma con el de arriba y voy a 0 con una forma que voy al de abajo. Lo mismo pasa con los infinitos. No es lo mismo ir a infinito por un lado, por una curva, que ir a infinito por el otro. Lo que indica la derivada, cuando tengo este límite, es que lo de arriba siempre voy en forma lineal, porque esto es una recta, y ese límite le exijo que sea 0 para que me indique la función en el punto, ¿no? La derivada en el punto. Entonces le exijo, y entonces como tengo una resta, ¿qué tengo que exigir? Que f de x sea exactamente igual, porque ¿cuándo esto da 0? ¿Cuándo esta resta da 0? Cuando a esto sea igual a esto, si no, si una resta es 0, ¿qué quiere decir? Si a menos Que b A es 0, igual a B. ya es igual a b, si no, no daría 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Eso lo tengo que exigir, porque si no lo exijo, esta es la primera exigencia que tiene la definición de derivada.
Esto no me marca el ritmo de cambio de nada, porque si esto se aproxima a cero, si f de x es aproximadamente igual a esta cosa, no me sirve. Porque abajo estaría yendo a cero de una forma y arriba de otra. Y no sé si el cociente va a cero de alguna manera particular o de qué manera. Entonces, f de x tiene que ser igual a f de x0 más m por x menos x0. Y acá está la ecuación de la recta que ustedes dicen, donde esta m es f' de x0 y esto es h. ¿Se ve? Es otra forma es una forma muy particular de comprender el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a extender esta idea a un campo escalar. Supónganse que yo tengo una función de dos variables. Vamos a ir a un campo escalar de R2 primero, después lo vamos a generalizar. ¿Se entendió hasta acá o no se entendió nada? Sí, se entendió. Sí, correcto. Bien. Vamos a empezar con una f que vaya de R2 en R que podemos dibujar, ¿no? Ya sabemos que si es un campo escalar, tiene la forma z igual a f de xy. Ahora tengo dos variables, ¿no? ¿Estamos Sí, de sí. acuerdo? Hay dos variables ahora. Ahora bien, si yo quiero armarme el límite, ese límite, no está tan fácil. A ver, vamos a poner un dibujo. Yo siempre pongo el macetón porque es fácil. Vamos a empezar con el macetón. Díganme cuando lo ven. Ya se ve. Ya se Ahí se ve. ve. Muy bien. Tenemos el macetón. Recuerden que el eje rojo es el X, el eje verde es el Y. Y vamos a tratar de calcular la derivada. No la voy a poner en el 0, 0, como hace todo el mundo. La voy a poner en el 1, 1. ¿Ven? 1 de X, 1 de Y. Fíjense que está en perspectiva. Ahí los puse en perspectiva isométrica. ¿Ven? Desde arriba se ve así. El rojo es el X positivo y el Y, este punto donde estoy acá, estoy en el 1, 1. Vamos a suponer que yo quiero saber si este macetón, cuál es el ritmo de cambio en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? No la deja de molestar la gatita Viviana. Quiere participar. No le das entrada, por eso te molesta. A ver, ¿por quién quedaría representado ese ritmo de cambio? A ver si puedo trazar el punto, a ver si lo encuentro el punto. A ver si es este. ¿Me lo hace? No, con la recta no me lo hace. No. Ahí tengo la recta que lo atraviesa, ¿no? A ver si lo tengo al punto. Ese tampoco. Tengo un montón de puntos, ninguno el que me sirve. Es ese. Ahí lo encontré. ¿Está bien? Miren. Se los muestro desde arriba. Eso no lo quería y me lo hizo igual, ¿ven? Este GeoGebra, cuando se pone loco. Mira, ¿está bien? El puntito. Si yo miro esta superficie, ¿por quién quedaría representada la derivada aquí?
En una curva, ¿por quién quedaba representada? Me marcaba la recta tangente, punto a punto me daba el ritmo de cambio de todos los puntos de la curva. Esta superficie también está formada por un montón de puntos, ¿no? Muchos puntos. Y si quiero la derivada en ese puntito, Un plano. ¿quién me daría la indicación de cómo es el ritmo de cambio de qué cosa para que yo pueda decir, esto me indica el ritmo de cambio de la función en ese punto y por lo tanto va a ser la derivada en ese punto? ¿Por quién vendría dado? Pregunto. Todo el mundo está silencioso. ¿Nadie? En el eje X, porque es independiente. No. Estamos hablando de ese punto. Ese punto está ni en el eje X ni en el eje Y. Está es el punto, ya te digo, 1, 1, 2. Y está en la función, ¿ves? Es un punto de la función, Martina. Si vos en una curva viene dada por las infinitas rectas tangentes que tocan esa curva y sus Un plano. pendientes van a marcar. Sí, ¿Plano? un plano. ¿Un plano cómo? Un plano Tangente en ese punto. Tangente. 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 A ver, el plano tangente, ese no es. ¿Les parece ese? ¿Indicará el ritmo de cambio en ese puntito? Miren. ¿Qué les parece? Sí. ¿Y lo indica? Si cambio el plano, mirá dónde está el puntito. Si cambio el plano, ¿qué pasará? Cambia el punto. Sería el ritmo de cambio en otro punto. O sea, los infinitos planos tangentes a toda la superficie, podríamos decir, daría la derivada total en ese punto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, nuestra tarea sería encontrar la ecuación de este planito. Y como yo lo tengo hecho, de alguna manera yo lo pude encontrar, si no, no lo hubiera podido tener acá en el GeoGebra. ¿Se dan cuenta? El concepto es el mismo. Nada más que ahora, en lugar de tener una curva, tengo una superficie y ¿qué más tengo? Como no, tengo que tener un plano, porque la superficie apoya un plano para hablar de un entorno. No puedo hablar de una curva porque me puedo mover en un entorno radial. Un entorno radial como se ve acá, ¿no? ¿Ven? De frente. Creo que mejor no se puede ver, ¿no? Miren desde arriba, de todos los ángulos lo pueden ver. Nosotros cuando estudiábamos teníamos que tener amplia imaginación para eso. ¿Está? ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Muy bien. El tema que entonces tendríamos que tener, si miramos las cuentas que estábamos haciendo recién, tendríamos que tener un límite parecido a este, con dos variables, con dos incrementos, porque es un vector, ¿no? De tal manera que en el numerador que debería quedar, todo estaría bien, si yo lo puedo armar. 0. Sí, pero 0 a través de quién. En el numerador debería quedar el plano tangente. Claro, en el numerador, si yo miro si miro la analogía que hice con la recta y la curva, acá estoy haciendo la superficie con el plano. Quiere decir que si yo quiero definir la derivada total de un campo escalar, en el numerador me tendría que quedar la ecuación de un plano tangente. Y en el denominador no tengo un número, porque ahora tengo un disco abierto. Entonces, Queda la norma. tendría que tender a 0 la norma de ese disco. O a lo sumo las coordenadas que me indicarían el incremento en todas direcciones, ¿no?
porque ahora tengo un incremento radial en todas direcciones. No tengo un intervalo. Ese incremento radial, cuando toca la función, ¿por quién viene dado? Por un cilindro. ¿Qué cilindro? Este. El incremento viene dado por ese cilindro, ¿ven? ¿Ven dónde está el incremento? O sea que a cada punto y a cada disco le puedo generar un incremento radial cilíndrico. ¿Entienden? Mientras que en una dimensión que tengo dos rectas que yo trazo, ¿no? En la curva. Acá no, porque acá tengo todas las direcciones que pegan al cilindro, ¿no? ¿Ven? ¿Dónde están los incrementos? En la panza de la superficie con ese cilindro que genera el disco. ¿Y anden? Creo que mejor no se puede ver, ¿no? Sería por debajo de esta panza. Muy bien. La pregunta es entonces, ¿cómo encontramos la ecuación de ese plano para indicar el ritmo de cambio? Para encontrar la ecuación de ese plano, se parte de un concepto más sencillo, que es encontrar derivadas en distintas direcciones previamente. ¿Qué significa esto de encontrar derivadas en diferentes direcciones? Por ejemplo, si yo tengo que encontrar la ecuación de ese plano, al menos necesitaría dos rectas que contengan a ese plano para poder establecer los generadores. Y con dos generadores puedo escribir la ecuación del plano, porque tengo los dos generadores y tengo el punto por el que pasa, que sería el punto donde quiero derivar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿de dónde saco los dos generadores? Para eso necesitaría al menos dos direcciones que estén apoyadas en ese plano, no sé si me siguen, y que las pueda obtener de alguna manera sencilla. ¿Cuáles son esas direcciones? Esas direcciones son las que producen lo que se llaman las derivadas parciales. ¿Y de dónde se obtienen? De sacar derivadas, no en el plano que marca la derivada total. Mala palabra, derivada total. ¿Cómo se llama la derivada total acá? Función diferenciable. Entonces acá vamos a incorporar vocabulario. Cuando yo me refiero a la derivada total, como en análisis 1, no me voy a referir que la función sea derivable, me voy a referir que la función sea diferenciable. Y voy a dejar la palabra derivada para las parciales nada más. ¿Escucharon? Palabrerío, que vaya que lo hay. Entonces yo quiero decir, si yo les digo, ¿esta función es diferenciable en este punto? ¿Qué le estoy preguntando? El plano tangente, ¿cómo cambia de ritmo? Ahora, si yo le estoy preguntando, ¿cuáles son las derivadas parciales de esta función en tal punto? Le estoy preguntando las dos rectas que marcan el ritmo de cambio de dos derivadas en la dirección de los ejes cartesianos. Y esas son las derivadas parciales. ¿Cuáles son las direcciones de los ejes cartesianos? Las que dan los planos paralelos a los ejes. Y pasan por el centro del disco, lógico, ¿no? Miren, estos dos planos pasan por el centro del disco y son paralelos a los ejes. ¿Ven de arriba? El plano verde es paralelo al eje Y y el plano rojo es paralelo al eje X. Cuando yo corto a la superficie con esos dos planos paralelos y hago pasar por el punto que a mí me interesa calcular la diferenciabilidad de la función, es decir, la derivada total, ¿qué me interesa?
Me interesa calcular las derivadas en las dos direcciones de los cortes que producen esos planos con la superficie. ¿Y cuáles son los cortes que producen esos planos con la superficie? ¿Les parecen estas dos curvas? ¿Serán los cortes? Miren. ¿Ven qué pasa por el puntito que a mí me interesa? Es como calcular la derivada en una variable. Cuando calculo la derivada arriba del plano verde. Y cuando la calculo arriba del plano rojo, que pasa por el mismo lugar, ¿lo ven? Es como calcular la derivada en ese punto, para el rojo y para el verde. Para que no se hagan tanto batifondo, podemos quitar los planos, podemos quitar la función y mirar por dónde queda. ¿Y por quién viene representada la derivada tanto en el plano rojo como en el plano verde? ¿Por quién? ¿Por las rectas tangentes pueden ser? Uy, miren qué mal, las pinté de colores invertidos. Vamos a pintarlas bien. Esta es la roja, tiene que ir de color verde. Y esta es la verde, que tiene que ir de color rojo. ¿No te parece, Martina? ¿Serán esas las Qué dos bueno, no derivadas? sabía que se podía graficar así. ¿Se ven bien dónde están las derivadas? Esas dos derivadas están ¿en qué planos? En el rojo, que me va a indicar el ritmo de cambio en esa dirección. ¿Ven por qué es importante saber qué es el ritmo de cambio? Y en el verde, que me va a indicar el otro ritmo de cambio en la otra dirección. ¿Ven? Que son dos direcciones perpendiculares, porque son paralelas a los ejes cartesianos. O sea que es como calcular dos derivadas en una variable. La pregunta es, esas rectas que me quedan, estas dos rectas, ¿marcarán el ritmo de cambio total, es decir, la diferenciabilidad en este punto? ¿Qué necesitábamos para generar el otro plano, el tangente? Dos rectas para poder apoyar dos vectores, ¿no? Para generar el plano. Para generar el plano, ¿qué preciso? Dos generadores. Esos dos generadores podrían ser dos generadores de esta recta. ¿Esas rectas estarán apoyadas en el otro plano? ¡Oh, qué casualidad! Miren. Cuando calculo las derivadas parciales, les quito la curva para que la vean bien y la puedan apreciar. ¿Están apoyadas esas dos rectas arriba del otro plano? Bien apoyadas. Quiere decir que las dos derivadas parciales de los planos perpendiculares me dan las rectas tangentes a las curvas en esas dos direcciones perpendiculares, pero a su vez esas rectas están contenidas en el plano tangente que marca la diferenciabilidad de la función. ¿Fui muy rápido? Se quedaron mudos. ¿Se dan cuenta por qué hay que saber análisis 1 primero? Porque esto es nuevo. Me van a decir, ¿qué cosa de mandinga que esas dos rectas que vienen generadas por estos dos planos, ¿no? Dan justito tangentes, no sé si se ve eso, ¿no? ¿Qué les parece? O sea, parece cosa mandinga que pase eso, ¿no? Que justo están contenidas en el plano tangente. Ahora vamos a ver cómo se calcula todo esto. ¿Entienden lo que hay que calcular? Porque si yo calculo las derivadas parciales van a ser fáciles. ¿Por qué? Porque voy a sacar las derivadas de la función en el punto en estas dos direcciones nada más. A ver, una buena pregunta, ¿cuál podría ser?
¿Cuántas direcciones agarré al disco? 2, ¿no? ¿Ven? ¿Yo puedo venir al disco por alguna otra dirección? ¿Qué opina? ¿Se podrá venir al disco por alguna otra dirección? Vamos a ver que sí. Y esa nueva dirección, la recta tangente en esa dirección, ¿estará contenida en el plano tangente? ¿En el punto? Bueno, vamos a ver que sí también. O sea que por más, yo puedo venir a este punto por infinitas direcciones lineales que me van a generar estos planos y voy a poder trazar, ¿entienden lo que estoy diciendo? Todas las rectas, pero me bastan con 2 nada más para generar el plano. Porque ¿qué preciso de esas 2 rectas? Los vectores generadores. Y si tengo la recta, puedo sacar su generador. No sé si se entendió. Hay que saber álgebra lineal, análisis 2, análisis 1. Hay que saber de todo hasta acá. No sé si se entendió toda la idea. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué les parece? ¿Cuál será la parte más fácil? Primero sacar las 2 rectas estas, ¿no? Las que van a generar el plano tangente, porque va a ir en el numerador del límite que tiene que dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿podría sacar otra dirección para poner en el... Sí, podría haber trazado infinitas direcciones acá que pasen por el centro del disco. ¿No? ¿Cuántas direcciones puedo trazar? Infinitas. Pero basta con 2 para poder generar, ¿qué cosa? El plano tangente. ¿Sí? A ver los demás. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Facundo, Sí, sí, profe, se entiende, está muy claro. creo que se ve bien, ¿no? Imagínate sin todo esto, ¿cómo lo estudiamos esto? No, sería re difícil imaginar eso. Porque acá hay algo interesante, que vos fíjate que estas rectas están contenidas en los planos esto. Fíjate, por ejemplo, vamos a agarrar el rojo, ¿no? Voy a sacar todo lo que es del verde, para que no se hagan lío. Agarré el rojo. Fíjate que ese rojo está en el plano tangente, ¿no? Mirá dónde está el plano tangente, para que lo vean, y la superficie. ¿Ven dónde está? ¿Ven que es una recta? Es como que el plano tangente lo corta el plano rojo, ¿ven? Por eso esa recta está contenida también en el plano tangente. Y lo mismo pasa con el verde. ¿Lo ven dónde está el verde? ¿Ven dónde queda la recta tangente? ¿Ven que está acá la recta tangente? Ahí está. ¿Ven dónde están? Formando la B corta acá. No sé si queda claro. ¿Ven cómo están los objetos puestos? Ahí están todos los objetos. Las variedades matemáticas. El tema es cómo calculamos todo esto. Entonces vamos a empezar con ¿qué dijimos? Con las derivadas parciales, para ir en orden. Parciales. Así se enseñó toda la vida y toda la vida anduvo bien, la gente lo aprendió así. ¿Y por qué vamos a cambiar nosotros? ¿Por qué vamos a hacer cosas distintas nosotros? No hay ningún motivo para hacer algo diferente. Vamos a dejar las 2 curvas, voy a sacar los planos que ya no los preciso más, para que se vean bien las curvas. Ven que las curvas están son cortes del... ¿Ven dónde están? Ven que la recta está arriba de esas curvas, ¿no? Mejor imposible.
de ver. Martina se quedó pasmada. A ver, Martina, contame algo. ¿Qué te pasa? A ver. No, sí, se vio, se entendió, se ve todo a través del gráfico. Inclusive entendí mejor derivadas de cuando rendí el final, porque lo que yo me había concentrado el año pasado cuando rendí es en saberme las fórmulas de las derivadas, cómo llego, cuándo es continua, pero ahora saber el por qué, ahora me llena más. Muy bien. Bueno, vamos a hacer las dos primeras cuentas hoy, porque quiero que me estudien derivadas parciales para la semana que viene. Ya saben por el motivo, me manden gráficos, hagan muchas funciones, calculen derivadas parciales en un punto y como función. Como función, recuerden que no es como punto, tienen que estudiármelo eso, porque no voy a poder dar todo. Porque una vez que sepan calcular las derivadas parciales, la semana que viene vamos a arrancar y vamos a armar el plano tangente. Muy bien, voy a poner la pizarrita y vamos a poner las definiciones de derivadas parciales para un campo escalar. Si hay alguna duda, me dicen, ¿eh? Saben que no me molesta responder preguntas. Están muy callados con esto, ya se me durmieron. O ya se aburrieron. A ver. Laurita Yo está... estoy tomando nota de todo lo que usted dice. ¿Quién toma Por nota eso de estoy todo lo que digo? No me vayan a No, mandar. Andrea. Andrea. ¿Te queda claro, Andrea? ¿Te gusta así? ¿Se Sí, entiende? sí, me gusta así, se ve re bien, sí. Por lo menos saber lo que vamos a calcular, porque si no, después no sabemos qué cacho estamos haciendo. Hacemos un montón de Claro. cuentas sueltas ahí, videos sueltos, ¿viste? Era feo. Ujú. ¿Eh? Bien. Vamos a definir las dos derivadas parciales. Recordemos que las derivadas parciales son rectas igual que la del análisis 1. ¿Cómo vamos a sacar las derivadas parciales? Primero vamos a meternos vamos a definir el límite. Sería el límite para el eje X. Recordemos que tenemos dos direcciones. Tenemos el disco, pero visto de frente se ve solamente el eje X, que es paralelo al plano rojo, ¿no? Estamos con el plano, para ir acordándonos. El plano rojo es como que se ve un intervalo del disco, ¿no? Si lo miro de frente. ¿Está? Si lo miro de frente, ¿qué veo? Veo una parábola, porque no veo el macetón si lo miro de frente. Veo el punto acá y veo la recta acá, ¿no? ¿Se veía así el rojo? Entonces, ¿qué mido acá? Entonces el disco, que estaba acá, lo miro como si fuera un intervalo, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O ya se me perdieron en el horizonte oscuro. Me miran feo. Ya cuando me miran feo no me gusta. Entonces lo vamos a mirar. Esto le estoy diciendo, mire. Si lo logro poner exactamente como tiene que ir, me van a poner contento. Ahí está, mirá. ¿Qué te parece? La parábola roja, que es el corte, la recta tangente, y el intervalo, que es el borde del disco. ¿Ahora se ve lo que estaba diciendo? Sí. Sí, sí. Nosotros teníamos que usar la imaginación. ¿Ven? Entonces, ¿cómo voy a definir la derivada acá? Vamos de nuevo a la cuenta. Lo mismo que hicimos en el análisis 1. El punto sería X0 y 0. Muy bien. El punto este sería ahora X0 y 0. Entonces, ¿cómo va a ser? H va a tender a 0, pero tengo que tener cuidado con algo. El punto sería de dos variables. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces voy a tener el campo escalar de X0 y 0 tengo que poner. Pero, ¿qué variable voy a incrementar si estoy en el eje X? Para el eje X, el incremento, H va a ser la diferencia entre X menos X0, ¿no? Como en el análisis 1. Entonces va a ser X0 más H, porque como estoy en el eje X,
va a incrementar, pero ahora que tengo la variable y, pero la y no la puedo incrementar porque no me interesa la y. La y la dejo fija. ¿Entienden? Esa sería. Ahora, si yo estuviese trazando el otro plano tangente, ahí cambian los dos. Ahí sería x0 más h1, y0 más h2. Tendría 2h, porque sería el plano que está torcido, el tangente. Pero acá estamos en uno solo, en un corte estamos nada más. ¿Entienden lo que digo? Sí. Incremento solamente en x porque estoy incrementando en el eje x. Menos la función sin incrementar, ¿no? Dividido h. ¿Y cómo se llama esta derivada parcial? ¿Cómo se escribe? Con una D así, la derivada de f, ven que uso otra letra, no uso la D esta que usamos en el análisis 1. La notación de Leibniz es derivada parcial, significa esto. Respecto de x, porque estoy incrementando en el eje x, y esta derivada, como no es una función, evaluada en x0 y 0, en el punto. Recordemos que tengo que evaluar en las dos coordenadas porque estoy en el dominio. ¿Está claro? Esta derivada parcial me va a servir después para armar el plano tangente, porque sabemos que ¿esto qué sería? Si vamos a la definición del análisis 1, ¿la pendiente de quién? De la recta roja. ¿No? Esta cuentita sería la pendiente de la recta roja. No me creen. ¿Cuál es el punto que tenemos ahí? El 1, 1, ¿no? ¿Cuál es la función? X cuadrado más y cuadrado. ¿No? ¿Bien? ¿Cuánto es f de 1h? Tengo que poner 1h donde tengo la función, ¿no? Más 1 al cuadrado, ¿no? Menos, ¿está bien lo que hice? Estoy reemplazando, calculando la derivada por definición. ¿Me siguen o no me siguen? Lo que pasa es que tengo dos variables. ¿Cuál es la primera variable? El punto incrementado. ¿Cuál es la segunda variable? El punto sin incrementar, menos la función sin incrementar. ¿Cuánto es f del 1, 1? ¿Está bien? ¿Se ve o no se ve la cuenta? Medio no se ve porque puse el corchete y me lo tapó el cuadrado. ¿Sí? Acá límite, ¿no? Y entonces, ¿cuánto da esta cuenta? A ver. Límite, ¿no? Uy, Sony. Me descuajeringaron los... Se me salió la pizarrita, perdonen. Denme un minuto que la vuelvo a abrir. Se me borró todo, Sonia. Tenemos que hacer la cuenta de nuevo. Me lo borró, bueno, no importa. Ahora la terminamos la cuenta. A ver cómo era la cuentita. Que teníamos, a ver si se acuerdan.
se anotaron. Teníamos, me lo borro. Teníamos el límite, esperen que fui no la punta al lápiz. El límite de h tendiendo a 0 era de f de x0 más h, ¿no? Menos f de x0 y 0. Y acá me falta y0. Sobre h, y esto me da la derivada de f respecto de x en x0 y 0. Y esto me tiene que dar la pendiente de la recta roja. ¿No? Sí, la pendiente de una de las rectas. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, vamos a hacer, la función que yo tenía es x cuadrado más y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Quién es Sí. el punto? Es el 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que hacer el límite de h tendiendo a 0 de f de 1 más h, coma, 1, ¿no? Menos f del 1, 1 dividido h. ¿Está bien? Y esto me tiene que dar la derivada de f respecto de x en el 1, 1. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Por definición lo estamos haciendo. Bueno, ¿cuánto da esto? Tengo que agarrar y poner, ¿qué es hacer f de 1 más h, 1? Agarrar esto y ponerlo donde tengo la función. Entonces ahora voy a calcular el límite, ¿no? De h tendiendo a 0 de, donde tengo x, esto es x, esto es y, ¿no? Esto es x, esto es y. Entonces tengo que poner 1 más h al cuadrado más 1 al cuadrado, corchete, menos la función sin incrementar. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Se los pongo porque después no van a saber dónde salieron los números. Sobre h. Y esto me da el límite de h que tiende a 0. Hago las cuentas. A ver. Acá no lo voy a desarrollar. Me va a quedar 1 más h al cuadrado más 1 menos 1 menos 1, ¿no? Porque esto es 1 al cuadrado, esto es una suma, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1 menos 1, está bien. Este 1 se va con este 1, ¿no? Sobre h, ¿no? Que tiende a 0. Muy bien. Entonces ahora vamos a desarrollar el cuadrado. Ese cuadrado es fácil de desarrollar, ¿no? Sí. Me queda 1 más 2h más h cuadrado, todo dividido h, ¿no? Que todo Menos menos 1. 1. Menos 1. Este 1 se va con este 1, ¿no? Claro. El límite de h que tiende a 0 de esta verdura. Y esto me da, esta h se va con esta, se va con el cuadrado, me da 2, ¿no? Porque esta h tiende a 0, me da 2. Da 2. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea que la derivada parcial, o sea que la pendiente de esa recta que tenemos es 2, ¿no? ¿Estará bien? Miremos. ¿Cómo sabemos que la pendiente de esta recta sea 2? Acá está la recta, mira. Está en forma vectorial. Es lambda por el 1, 0, 2. Dice que el generador de la... Después tenemos que sacar este generador. ¿Cuál de estos tres numeritos es la pendiente? Bueno, está nada difícil de saber cuál de los tres numeritos es la pendiente del generador. Así de paso sabemos cómo calcular el generador. Si nos dio 2, ¿dónde está la derivada parcial en el generador? ¿En qué coordenada? Coordenada Z. ¿Por qué? Porque ¿en qué ejes estamos dibujando la derivada? Cuando yo dibujo en una función de una variable es x, y la derivada se marca en el eje y. ¿Está bien? Pero ahora estoy dibujando en la coordenada z, x. ¿O no? Porque el eje y lo tengo fijo. Y si estoy dibujando en la coordenada zx, ¿la derivada dónde se va a marcar? En el generador.
en el eje Z, en la coordenada Z, este 2 es el 2 que tiene la pendiente de esta recta. O sea que cuando yo escriba un generador de la recta, ¿qué tiene que cumplir? ¿Por qué en I tengo 0? Porque en I, ¿cómo estoy? Fijo. El eje Y no lo veo ahora. ¿Está bien? ¿Y por qué en X tengo 1? Porque ¿qué radio tiene este disco? Radio 1. Radio 1. Porque tienen que mirar qué coordenadas tiene el punto. Ahora están trabajando entre 1 y 2. Y la pendiente, la recta, la tangente, justamente es la tangente de esta recta. Y la pendiente es la pendiente de esa recta. ¿Se ve? ¿Qué pasará cuando calcule la otra derivada parcial? ¿Cómo se hará la definición de la otra? Me van a decir, ¿siempre tengo que aplicar la definición? No. Si yo tengo esta función y quiero calcular la derivada de f respecto de x como función, ¿qué me da? Lo puedo hacer como si fuera de una variable. ¿La puedo calcular como función? Sí. ¿Cuál es la función? ¿Cómo calculo la derivada de esto como función con respecto a x? Derivo como si yo estuviera derivando con respecto a la x, manteniendo la y constante. O sea que la y sería un número fijo. ¿Está bien? ¿Y cómo derivo esto? ¿Cuánto es la derivada de esto? Esto es como si yo tuviera que derivar x cuadrado más 4, ¿no? Porque la y es una constante. ¿Cuánto da la derivada de esto? 2x. Si yo la tengo que evaluar en el punto 1, 1, ¿cuánto me da? Este 1 me 2. sirve, pero este no porque no tengo ninguna y. Me da 2. ¿Me da igual? Si aplico la definición, lo mismo que hago en una variable puedo hacer, ¿ven? O por definición o haciéndolo a lo bestia, así no va. Así, usando la regla. Se caga de risa Andrea. Da lo mismo, ¿no? Pero tengo que saber derivar manteniendo la variable constante. ¿Cuánto daría la derivada en i? Si sacaría la derivada de f respecto de i. 2y. 2i. Y si la tengo que evaluar en el 1, 1, ¿cuánto me daría también la pendiente de la otra recta? 2. 2. O sea que, ¿eso quiere decir que siempre va a pasar eso? No. En este caso porque la función es simétrica, el macetón es armonioso. Si tienen una cosa distinta, sonaron. Puede cambiar. Está claro, ¿no? No siempre van a dar iguales las derivadas parciales. Martina se queda mirando. ¿Qué opinas, Martina? No, sí, que da lo mismo En si este ejemplo. derivás o haces ahí la definición. Sí, sí, sí. Igual ¿Cómo se será vio la, también en el gráfico. claro, ¿cómo sería la derivada acá? Sería el límite. Vamos a poner otra letra. Acá pueden poner H1, H2, acá podemos poner HK. K tendiendo a 0, ¿de quién? De f de x0, y0 más k. Ahora tengo que incrementar en y. ¿Está bien? Menos f de x0 y 0 sobre k. Y esto me daría la derivada de f respecto de y en x0 y 0. Y si hacen la cuenta, da la otra recta, la pendiente de la otra recta. En el punto. Igual que en análisis 1. ¿Se ve? Ya sabemos, tenemos una idea de cómo sacar también qué cosa. Todavía no lo dijimos con todas las letras, pero ya sabemos también que de esas dos rectas, la tercera coordenada de los generadores, como voy a necesitar los generadores del plano tangente, porque recuerden que esa recta contiene al plano que a mí me interesa, que es el que me marca la diferenciabilidad, que sería la derivada total en todos lados. Cómo cambia ese plano, ¿no? Recuerden que el plano que me interesa es el verde, ni el rojo ni el verde, el azul el que me interesa, el verdoso ese azul, el primero. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿qué necesito para ese plano? Los dos
generadores. Y ya sabemos que esos dos generadores, la tercera coordenada es la derivada de f respecto de x en el punto. Y el otro generador es la derivada de f respecto de y en el punto, ¿no? El tema es después ver quiénes van acá. Ya sabemos que las derivadas parciales forman la tercera coordenada del generador. ¿Cómo convendría trabajar el plano tangente? ¿Con esos dos generadores? Recuerden que la ecuación de un plano la podemos dar o por generadores o álgebra lineal, bolilla 1, el año pasado. Yo puedo dar la ecuación del plano por sus generadores o por quién, por su normal. Normal. ¿Cómo sería el normal? El producto escalar, el producto vectorial entre estos dos vectores. El producto vectorial de estos dos vectores daría el normal de ese plano azul. ¿Entienden cómo se va armando esto? Es álgebra lineal también, para las superficies. ¿Me siguieron hasta acá? Por hoy nada más, no los voy a torturar más, ya con esto es suficiente. O sea, ya tenemos prearmado todo, ¿no? Ahora, ¿qué hay que estudiar para la semana que viene? Derivadas parciales, hacer problemas, agarrar funciones y sacarle derivadas parciales. ¿Cómo? Por definición, a lo bestia, como la quieran hacer. Un poco por definición, un poco a lo bestia, un poco con la calculadora. El GeoGebra saca derivadas parciales, le dicen con respecto a qué variable quiere y se las hace. Lo pueden hacer con el GeoGebra. Agarrar funciones, dibujarlas, sacar los planos y cortar a la función a ver cómo da la recta y trazar las intersecciones para ver las curvas con las superficies. ¿Está claro? Pongan superficies no simétricas para que den distinto. Hay un montón de problemas en la práctica de hacer de eso. Derivadas parciales y graficarlas, todo lo que puedan graficar. Esa es la tarea para la semana que viene. ¿Quedó claro? Sí. Por hoy nada más, ¿eh? Demasiado, ¿no? Nos viene bien porque tenemos el feriado, así que está bueno para poder Tienen el hacer. feriado, claro. Entonces es la otra semana. El martes también es feriado. Así que bueno, como ustedes gusten. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó así? ¿Se entiende? A ver si hay alguna duda. ¿No? Sí, a mí lo que me parece es que las clases con usted ahora las está haciendo como más sencillos. No sé, en los videos anteriores se ve un poco más complicado por ahí, pero cuando nos explica a nosotros es como que todo va cerrando. No, no es que son más complicados, que va dependiendo de los Sí, grupos. como que lo hace más abreviadito, como más, no sé cómo Y pero ya explicarlo. O están los sea, a otros mí me videos parece más hechos. sencillo. Lo que pasa es que Sí, están sí, todos sí. los otros Bueno, videos y me hechos. parece Ahora que vos podés ir a los otros videos y mirarlo, Laurita. sí, es como que va cerrando todo ahora con usted. Me parece más sencillo Aparte otra ahora cosa, ir cuando siguiéndole vas clase a clase. estudiando vas comprendiendo, vas entendiendo. Cuando vos dejás las cosas por el camino, no se entiende nada, aunque sea fácil o difícil. Claro, puede ser que eso esté pasando. Yo lo conté de la misma manera, lo que pasa es que hay años que lo cuento, voy más rápido porque hay gente que es más rápida. A veces me toca gente más rápida, me ha pasado, me llevan a mí. No se detengan esto porque ya esto lo sabemos. Seguimos con otra cosa. Bueno, entonces este es nuestro año. Claro, hay años que hay gente que va más rápido y hay gente que va menos rápido. Eso no lo pongo yo el ritmo. Lo voy viendo de acuerdo a la gente que uno le toca también. ¿Entendés? Se conjugan muchas cosas. Las variables en la educación no son únicas. Vos no podés sacar una cuenta y decir es como ahora, da 2 y ya está. Va a dar 2 hoy, mañana y da 4 millones de siglos. Va a dar siempre lo mismo esa cuenta. En educación no podés decir eso. Por eso la educación no es una ciencia, porque no se puede predecir nada. Es un arte. Un año podés hacer unas cosas, otro año podés hacer otra, otro año lo das de una manera, otro año lo mirás de otra.
Es un arte. Lo interesante es que vos puedas capturar a la gente y que la gente no se te vaya. Yo lo veo por ese lado. Hay años que va más rápido porque tenés el grupo, te va empujando, te dice, cuando tenés el grupo de Catriel, no, ¿qué le voy a estar explicando esto? Ya lo vio en exacta. Hago la cuenta, ya está, miralo vos, tiralo vos, me manda él el dibujo. No lo tengo que estar contando yo. Sí, sí, es cierto. Esas clases Entonces, claro, estaban ahí más puedo dar un montón complicadas. de C++. ¿Por qué? Porque los tipos me Sí, empujan. Entonces yo voy con el ritmo de ellos. sí, Pero cuando yo tengo un sí, se ritmo, apuraban. claro, cuando yo tengo un ritmo más lento, tengo que mirar el ritmo de la media. Yo tengo que dar la clase para la media, no para ni los extremos, ni para el muy rápido ni el muy lento. Uno tiene que dar una clase para una Claro. media, eso lo tiene No, que muy bien, aprender. Jorge. ¿Eh? Ujú. Es así. Uno Sí, tiene que dar la muy clase para bien. la media aritmética, podríamos decir, si quieren, en términos estadísticos. ¿Ya? Porque si vos le das la clase para el que va muy Ok. rápido y va uno solo, sonaste. Y si va una, tampoco le vas a dar la clase al que quedó atrás, que no viene nunca, no estudia, tampoco puede hacer eso. O sea, tenés que dar la clase para el Sí, promedio. Yo tengo ese criterio. sí, tal cual. No, Capaz re que estoy bien. La errado, verdad ¿eh? que no, es que re se nota, o sea, justamente por eso es como que digo que este es mi año, porque voy entendiendo, voy siguiendo a mi tiempo, pero lo voy siguiendo. Entonces, los años anteriores no, era Pero muy hay otra rápido. cosa. También me gustó ir a algunas mesas de exámenes donde les preguntaron cosas y me di cuenta que no saben mucho, la mayoría de lo que le han preguntado. Han errado en cosas muy fáciles. Entonces, por eso también estoy haciendo el repaso, ¿no? Claro, ahora el concepto de derivada yo creo que no lo vamos a olvidar más porque es como que lo entendimos, o no sé, comprendimos, O o por lo porque menos llegaron a aprenderte la mirarlo. definición de memoria, Lleva tiempo, claro, uno el te tiempo puedes mismo olvidar. se lo va dando. Bueno, me voy que le tengo que ir a comprar el remedio a Gary, que me avisaron que ya está. Dale, Jorge, De que se chao. me cierre la farmacia. Nos vemos, chicos. Buen fin de semana largo. Pásenlo lindo y descansen. Un beso grande. Igualmente.